Prólogo. Un imperio contra un genio. El Mediterráneo ardía en guerra. Mientras Roma luchaba por su supervivencia contra Aníbal en la Segunda Guerra Púnica, otro conflicto se desarrollaba en el sur de Italia. En la majestuosa isla de Sicilia, la ciudad de Siracusa se convirtió en el escenario de una batalla que desafiaría la supremacía romana. Pero esta no sería una guerra cualquiera. No se decidiría únicamente por el número de soldados o la fuerza de las legiones. No. Esta guerra se libraría con ingenio, con el poder de la ciencia y la estrategia. Y al frente de la defensa de Siracusa no había un general ni un rey, sino un anciano de cabello canoso y mirada penetrante que tenía la mente más brillante de su tiempo. Arquímedes. Roma, con toda su gloria, no tenía idea de la pesadilla que estaba a punto de enfrentar. ¿Cómo pudo un solo hombre desafiar al ejército más poderoso del mundo? ¿Qué armas secretas usó para detener a los romanos? ¿Y cómo terminó todo en una traición que cambiaría la historia para siempre? Si crees que Roma siempre ganaba sus guerras con facilidad, espera a escuchar la historia del asedio de Siracusa, la batalla donde la ciencia casi venció a la espada. Quédate hasta el final para descubrir estas respuestas. Suscríbete para no perderte los videos de las batallas más impresionantes de la historia. El motivo del asedio. Siracusa entre dos fuegos. Durante décadas, Siracusa había sido un aliado confiable de Roma bajo el reinado de Nerón II. Sin embargo, su muerte en el 215 a.C. dejó un vacío de poder que su nieto, el joven e inexperto Jerónimo, intentó llenar. Influenciado por los embajadores de Cartago, rompió la alianza con Roma y selló un pacto con los enemigos de la República. El Senado romano, que no toleraba la deslealtad, decidió actuar de inmediato. Para ellos, Siracusa no era solo una ciudad más. Era una joya estratégica en el Mediterráneo, una base clave que podía inclinar la balanza de la guerra a favor de Cartago si caía en sus manos. Así, en el año 213 a.C., el cónsul Marco Claudio Marcelo recibió la orden de tomar la ciudad a cualquier costo. Lo que no sabía era que se enfrentaría a una de las mentes más brillantes de la historia. El inicio del asedio. Cuando la ciencia superó a la espada, el ejército romano de Marco Claudio Marcelo llegó a las murallas de Siracusa con una fuerza imponente. Más de 25.000 soldados, acompañados de cientos de máquinas de asedio, rodeaban la ciudad. Desde el mar, una flota de 60 barcos de guerra bloqueaba cualquier intento de escape o refuerzo. Los siracusanos sabían que Roma no tenía piedad. Si caían, su ciudad sería saqueada, sus habitantes esclavizados y su historia borrada. Pero tenían una ventaja que los romanos no esperaban. Arquímedes, el primer intento de asalto. Al amanecer, los romanos lanzaron su primer ataque. Las torres de asedio avanzaron hacia las murallas mientras miles de legionarios empujaban arietes y escudos para protegerse de las flechas enemigas. Desde las naves, los proyectiles de las balistas romanas caían sobre la ciudad como una lluvia de destrucción. Pero en ese momento la genialidad de Arquímedes se hizo evidente. Desde lo alto de las murallas, enormes catapultas construidas por él comenzaron a disparar rocas gigantescas que impactaban con una precisión mortal. Las torres de asedio fueron destrozadas antes de llegar a la muralla, aplastando a decenas de legionarios. Los romanos intentaron acercar sus arietes, pero un nuevo terror los aguardaba: las grúas de Arquímedes. Estas máquinas, equipadas con ganchos de hierro, descendían sobre los barcos, los levantaban y los volcaban como si fueran simples juguetes. Desde las cubiertas, los soldados gritaban de pánico mientras eran arrojados al mar. En el caos, la flota romana intentó retirarse, pero nuevos disparos de las catapultas hundieron varias naves antes de que pudieran escapar. En la costa, cientos de cadáveres flotaban sobre las aguas teñidas de sangre. Roma había sido humillada. El asedio, que se suponía sería un golpe rápido y certero, se había convertido en una pesadilla. La guerra de desgaste. La fortaleza imposible de tomar. Marcelo comprendió que un asalto directo era inútil. Arquímedes había convertido Siracusa en una máquina de matar. Si los romanos querían tomar la ciudad, tendrían que usar una estrategia diferente. Los ataques nocturnos y las emboscadas. Los romanos cambiaron su táctica. En lugar de atacar en grandes oleadas, comenzaron a enviar pequeños grupos de soldados por la noche, escalando las murallas con cuerdas y ganchos. Pero Arquímedes ya había previsto esto. Ordenó que las murallas estuvieran iluminadas constantemente, con fogatas y antorchas. Además, creó trampas ocultas, como falsos muros que se derrumbaban cuando los romanos intentaban trepar. En una de esas noches,
Un grupo de 500 legionarios logró escalar y llegar a lo alto de la muralla. Creían que al fin habían conseguido romper la defensa, pero en cuanto entraron, una lluvia de flechas y piedras cayó sobre ellos desde catapultas escondidas dentro de la ciudad. No quedó ni un solo superviviente. El hambre y la desesperación, Roma decidió entonces asfixiar a Siracusa. Durante meses bloquearon cualquier intento de recibir suministros del exterior. Los siracusanos comenzaron a sufrir los estragos del hambre. Los habitantes de la ciudad, que al inicio del asedio confiaban en la victoria, comenzaron a perder la esperanza. Las raciones se redujeron. Los perros, las ratas y hasta el cuero de los cinturones se convirtieron en comida. Pero la resistencia de los siracusanos no se quebró. Mientras Arquímedes siguiera vivo, la ciudad tenía una oportunidad. La traición que cambió todo. Después de 2 años de asedio, Roma estaba al borde de la desesperación. Marcelo sabía que no podía permitirse otro fracaso. La moral de sus tropas estaba baja, los recursos disminuían y cada día que pasaba era una derrota ante el genio de un solo hombre. Fue entonces cuando encontró la única debilidad de Siracusa, los hombres dentro de la ciudad, la noche de la traición. En el año 211 a.C., la desesperación y el hambre habían hecho estragos en la población siracusana. Algunos mercenarios dentro de la ciudad, cansados del sufrimiento, hicieron contacto en secreto con los romanos. A cambio de oro y la promesa de sobrevivir, accedieron a abrir una de las puertas de la ciudad. El momento elegido fue una festividad religiosa. Durante la noche, mientras los ciudadanos celebraban y bebían en los templos, los traidores hicieron su trabajo. Las puertas de Siracusa se abrieron. Las legiones romanas entraron en la ciudad como una avalancha imparable. La sorpresa fue total. Las calles se llenaron de gritos, los soldados romanos masacraban a todo aquel que encontraban y las llamas comenzaron a consumir los templos y edificios. Los siracusanos intentaron resistir, pero era demasiado tarde. El ejército, que por 2 años había sido contenido en el exterior, ahora avanzaba por las calles con sed de venganza. El último intento de resistencia. A pesar del caos, algunos soldados siracusanos intentaron reagruparse para contraatacar. Conocían las calles mejor que los romanos y usaron la arquitectura de la ciudad para tender emboscadas. En un punto, una plaza se convirtió en un matadero cuando un grupo de siracusanos bloqueó una calle y atacó por los tejados, lanzando antorchas y piedras sobre los legionarios atrapados. Pero la superioridad numérica de Roma era aplastante. 1 a 1, los focos de resistencia fueron eliminados. El encuentro con Arquímedes. Mientras la ciudad ardía, un soldado romano entró en una casa en busca de botín. Allí, sentado en el suelo, encontró a un anciano concentrado en unos dibujos geométricos trazados sobre la arena. «Levántate», ordenó el soldado. Pero el anciano no se inmutó. «No toques mis círculos», respondió con indiferencia. El soldado, sin saber quién era, desenvainó su espada y lo atravesó sin dudar. Cuando Marcelo supo lo que había ocurrido, lamentó profundamente la muerte de Arquímedes. Había dado órdenes de capturarlo vivo, pues conocía su valor. Pero la brutalidad de la guerra se había impuesto una vez más. Epílogo. El legado de Arquímedes y la caída de Siracusa. La ciudad fue saqueada. Su esplendor fue reducido a cenizas, sus habitantes esclavizados y su historia silenciada. Pero el verdadero legado de Siracusa y de Arquímedes no pudo ser destruido. Sus descubrimientos, sus teorías y su genio sobrevivieron al tiempo y cambiaron el curso de la ciencia para siempre. Roma ganó la guerra. Pero en el campo de batalla de la historia, Arquímedes fue quien realmente venció. El legado de un hombre que demostró que la inteligencia es el arma más poderosa de todas. Si te ha sorprendido la historia de esta batalla, no olvides darle like y suscribirte al canal para más videos sobre los momentos más impactantes de la historia. ¿Te gustaría saber más sobre otros enfrentamientos épicos? Déjanos un comentario y dinos qué tema te gustaría ver a continuación. Nos vemos en el próximo video.